Hola a todos, bienvenidos a este video donde tendremos a 5 figuras claves del conductismo. Ivan Pavlov, pionero de reflejo condicionado; John B. Watson, quien estableció el conductismo como escuela; B.F. Skinner, creador del condicionamiento operante; Edward Tolman, defensor del aprendizaje basado en mapas cognitivos; y Clark Hull, que explicó la conducta a través de impulsos y refuerzos. Hoy nos contarán en primera persona cómo sus ideas transformaron para siempre la forma en que entendemos el aprendizaje y el comportamiento humano. Empecemos. John Watson nació en 1878 y murió en 1958. Fue un psicólogo estadounidense y el fundador del conductismo. Propuso que la psicología debía estudiar solo la conducta observable, no la mente. Investigó cómo se forman los hábitos y las emociones a través de la asociación entre estímulos y respuestas. Es conocido por el experimento del pequeño Albert, donde mostró que el miedo puede condicionarse. Su trabajo transformó la psicología moderna y sentó las bases del aprendizaje conductual. Dr. Watson, ¿cómo explicaría usted su teoría conductista? Para mí, la psicología debe estudiar solo lo que se ve y se puede medir, la conducta. Yo dejé atrás la idea de que la mente es algo misterioso que debemos interpretar. No, la conducta surge por 3 factores. 1, la herencia, genética y asociación, que es la más importante. Todo comportamiento humano se forma por asociación entre estímulos y respuestas. Esto es lo que explica quiénes somos y cómo actuamos. ¿Cómo entiende usted las emociones? Las emociones son respuestas condicionadas, no regalos biológicos fijos. Yo identifico 3 emociones básicas de preservación. 1, el miedo, que es provocado por ruidos fuertes, y lo enfatizo, los miedos son aprendidos, no heredados. La ira, que aparece cuando se obstruye el movimiento o la conducta. Y por último, el amor, que se transforma por vínculos sociales. Estas emociones luego se asocian con objetos, personas o situaciones del entorno, y así es como los seres humanos empiezan a temer, odiar o amar las cosas. ¿Qué hay del pensamiento? ¿Dónde encaja? El pensamiento no es algo mágico ni interno, es simplemente una conducta motora interiorizada. Primero hablábamos en voz alta, luego ese hábito se volvió interno. Por eso digo que pensar es un diálogo interno, una forma de conducta que antes fue externa. Usted habla mucho de hábitos. ¿Cómo los clasifica? 2 grandes grupos. 1, son los hábitos corporales explícitos. Son conductas visibles externas. Funcionan bajo la ley de recencia y frecuencia. Esto quiere decir que es lo que más repetimos y lo que ocurrió más reciente. Es lo que se fija como hábito, así aprendemos por ensayo y error. Y los hábitos corporales implícitos, que son internos, es decir, los pensamientos, el lenguaje interior, tensiones musculares. Son hábitos igual que los otros, solo que más sutiles. ¿Qué métodos utilizaba usted en sus investigaciones? Mis métodos eran objetivos y observables, nada de introspección ni adivinar pensamientos. Es decir, 1, la observación directa de la conducta. También los reflejos condicionados, que muestran cómo un estímulo puede generar una respuesta nueva. También está el informe verbal, pero entendido como una conducta motora, no como pensamientos. Y los tests, que sirven para medir conductas con precisión. Y siempre hay un proceso claro de input, que es la entrada de información, y un output, que es la salida de conducta. ¿Por qué trabajó con ratas blancas? Porque quería comprender cómo la conducta se relaciona con el aparato fisiológico. Las ratas fueron perfectas para demostrar que todo organismo aprende por asociación. Lo que aprende una rata también lo aprende un humano. Y eso lo comprobé mediante mi experimento con infantes, que fue el caso de Albert. ¿Qué papel tiene el lenguaje en su teoría? El lenguaje es un instrumento conductual, no una ventana al alma. Es un hábito que se aprende por imitación, repetición y asociación. Todo lo que decimos, incluso en voz baja o intermedia, es conducta. Entonces, ¿cómo percibimos el mundo? Lo que percibimos a través de la observación, las experiencias, los hábitos y el condicionamiento, primero llega a la percepción, luego surge una emoción y finalmente aparece la conducta. Esta secuencia explica la mayoría del comportamiento humano. Algunos dicen que su visión es muy determinista. ¿Qué Yo responde? siempre he dicho, dadme una decena de niños sanos y puedo convertirles en cualquier tipo de especialista. Porque la mente es el escultor de la conducta. Si controlamos los estímulos, podemos predecir, modificar y moldear el comportamiento. Somos producto de lo que aprendemos. Para cerrar, ¿cómo resumiría todo su planteamiento? Muy sencillo. La conducta no surge por magia, surge por asociación. El ambiente moldea al ser humano y si controlamos el ambiente, controlamos la conducta. Continuamos con la presencia del reconocido fisiólogo Ivan Pavlov. Profesor Pavlov, ¿podría contarnos quién es y a qué se dedicó? Gracias por la invitación. Soy Iván Pavlov, un filósofo ruso conocido por mis investigaciones sobre el reflejo condicionado. Curiosamente, este descubrimiento surgió casi por accidente mientras estudiaba los procesos digestivos en perros. Interesante. ¿Qué fue lo que observó exactamente para llegar a este descubrimiento? Noté que muchos comportamientos no son innatos, sino que pueden aprenderse mediante la asociación repetida entre un estímulo neutro y un estímulo incondicionado. Cuando esta asociación se forma, el organismo comienza a responder al estímulo,
neutro como si fuera el original, es decir, se convierte en un estímulo condicionado. ¿Por qué este aporte fue tan importante para la psicología? En mi trabajo introdujo una forma rigurosa y experimental de estudiar el aprendizaje, aunque yo no era psicólogo. Mis aportes dieron una base fundamental al conductismo, especialmente para autores como Watson. Yo demostré que las respuestas condicionadas pueden predecirse, controlarse y estudiarse científicamente, lo que ayuda a entender cómo se forma, se mantiene o se extingue un hábito. ¿Cómo describiría su idea más importante? Que el aprendizaje puede estudiarse de manera objetiva, apoyándose en leyes fisiológicas y experimentales. Ese fue, sin duda, mi mayor aporte. Nos acompaña uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Profesor Skinner, bienvenido. ¿Podría presentarse? Gracias. Soy Burrhus Frederick Skinner, psicólogo estadounidense y representante del neoconductismo. Y empleé el conductismo tradicional con algo fundamental: el condicionamiento operante. ¿Qué es exactamente el condicionamiento operante? El condicionamiento operante explica que los organismos aprendemos a través de las consecuencias de nuestra conducta. Si una acción produce un resultado favorable, lo repetimos. Y si produce algo desagradable, dejamos de hacerlo. Así se forman los hábitos. ¿Cómo intervienen los refuerzos en este proceso? Los refuerzos son clave. Tenemos dos tipos. El refuerzo positivo, que quiere decir que es añadir algo agradable para aumentar una conducta. Por ejemplo, un premio. El refuerzo negativo es retirar algo desagradable para aumentar la conducta. Por ejemplo, quitar un sonido molesto cuando se realiza la acción correcta. Ambos aumentan el comportamiento. El castigo, en cambio, intenta disminuirlo, aunque para mí es menos efectivo porque no enseña qué hacer, solo qué evitar. También habló de la superstición en los animales. ¿Cómo encaja eso en su teoría? Descubrí que los organismos pueden asociar una conducta con un resultado, aunque no exista relación real. Por ejemplo, una paloma hace un movimiento accidental y justo que comida. La paloma cree que ese movimiento causó la comida y lo repite. Así surge la superstición, una falsa asociación entre conducta y consecuencia. Esto podemos ver en mi experimento, la superstición con la paloma. ¿Qué hay del aprendizaje, la memoria y la organización de la conducta? En mi enfoque, el aprendizaje es acumulación de contingencias, conductas reforzadas que se van organizando en patrones más complejos. La memoria, desde mi perspectiva, es simplemente la historia de refuerzos que ha tenido un organismo. Y la organización surge de cómo esas conductas se encadenan y se fortalecen con el tiempo. Hoy en día también se habla mucho del cognitivismo. ¿Cómo se relaciona con sus El ideas? cognitivismo surgió después, como una reacción a las limitaciones del conductismo. Ellos hablan del procesamiento de la información comparando la mente con un sistema o máquina que recibe, organiza y devuelve datos. Su famoso concepto de feedback permite que el organismo reflexione, ajuste y reorganice lo aprendido. Esto ya no es solo una conducta observada, sino un procesamiento interno. ¿Cuáles son las fuentes del procesamiento de información en la psicología cognitiva? No son mis teorías, pero puedo explicarlas. Primero, la teoría de la información. Compara la mente con máquinas que procesan datos. La cibernética estudia cómo interactúan estos sistemas vivos y artificiales. De ahí tenemos la inteligencia artificial, que busca simular cómo los humanos toman decisiones, reciben consejos, entienden problemas médicos, psicológicos, etc. La psicología experimental británica cuantifica estos procesos mentales. Es decir, esto es muy importante para el cognitismo. Y también tenemos la psicología aplicada norteamericana, que viene del conductismo y su rigor experimental. Y finalmente la lingüística de Chomsky, que estudia cómo el lenguaje estructura el procesamiento humano. Estas fuentes ayudaron a formar la visión cognitiva moderna. Entonces, ¿cómo resumiría usted sus En aportes? pocas palabras, la conducta es moldeada por sus consecuencias. El refuerzo construye el aprendizaje, el castigo lo debilita y la asociación puede crear incluso supersticiones. Mis principios explican cómo se aprende y los cognitivistas explican cómo se procesa esa información. A continuación hablaremos sobre la segunda fase del conductismo, el neoconductismo. Para empezar, profesor Tolman, ¿podría presentarse? Claro, hola, soy Edward C. Tolman, psicólogo estadounidense. Yo siempre sostuve que el conductismo estimulado a la respuesta de J.B. Watson era demasiado limitado. Él elegía reflejo condicional como la unidad fundamental del hábito. Y para mí esto dejaba fuera procesos más complejos. Yo seguí siendo conductista, sí, pero porque mantenía la observación objetiva y métodos experimentales rigurosos. Aún así añadí algo diferente, la idea de que los organismos tienen propósito, mapas cognitivos y expectativas. No somos simples máquinas de estímulo y respuesta. Interesante, profesor Tolman. Ahora, profesor Hull, ¿cómo se describe usted dentro del neoconductismo? Me conocen simplemente como Hull. Mi meta siempre fue construir una teoría formal de la conducta, algo matemático y predecible. Propuse la ley de generalización del estímulo y estudié cómo la aparición de ciertos estímulos permite controlar con precisión la formación de hábitos. Todo debía poderse explicar en términos de variables, fórmulas y mecanismos. En resumen, para mí, el aprendizaje es un proceso completamente mecánico, gobernada por reglas claras.
¿Cómo se relacionan sus aportes con la corriente del neoconductismo? El neoconductismo representa la segunda fase del conductismo. Yo, Hull y también Skinner formamos parte de esa renovación. Así es, al igual que Turkett, Watson y Pavlov, creíamos que el estudio del aprendizaje debía basarse en observaciones rigurosas y métodos experimentales. Pero a diferencia de los conductistas anteriores, queríamos formalizar leyes del comportamiento y hacer teorías más sólidas. También recibimos la influencia del Círculo de Viena, un grupo positivista que defendía que todas las afirmaciones científicas debían formularse como un enunciado sobre observaciones físicas, no sobre suposiciones internas. Muchas gracias a todos ustedes entrevistados. Nos sirvió de mucho sus ideas, sus pensamientos y así podemos entender el comportamiento humano que se aplica a sus teorías hasta el día de hoy.